y nos enlazamos con Arturo Rodríguez, reportero de Proceso y columnista del Heraldo México, a quien le doy la bienvenida a este espacio de noticias. ¿Cómo está, Arturo? Muy buenos días. Buenos días, con el gusto de saludarles. Gracias por aceptar esta llamada y bueno, hoy hablaremos de un tema y es el pasado y el futuro de los sindicatos. Y es que, Ricardo Aldana, mano derecha de Romero de Champs, ganó la elección del sindicato petrolero. ¿Qué podemos hablar sobre este tema, Arturo? Bueno, yo lo que he concluido, lo mencionaba por ahí en algún comentario el día de ayer y naturalmente en esta columna que publicamos, es que pues representa la prolongación del grupo político que encabezaba Carlos Romero de Champs, pero también de las formas de hacer sindicalismo, de arrogarse la representación de los trabajadores bajo conductas pues muy poco saludables para lo que debiera ser el ideal de los sindicatos. Entonces, pues se presentó, creo que una oportunidad histórica, como lo es el hecho de que se estén generando procesos democráticos en los sindicatos, tanto en el apartado A como en el apartado B, es decir, tanto de los sindicatos de trabajadores al servicio del Estado como de trabajadores privados, pero tal parece que las disposiciones y la vigilancia no son suficientes. Y yo creo que el episodio del sindicato petrolero nos enseña que, bueno, pues el problema es estructural y que los niveles de colusión, de complicidad, llegan tan abajo, haciendo posible que, bueno, pues este grupo y estas formas de hacer política se mantengan vigentes con la elección del pasado lunes. Y que además, bueno, pues Ricardo Aldana también ha sido un personaje que ha estado en diversos hechos que pues han sido cuestionados o polémicos. Sí, son diversos episodios en los que este personaje se ha visto incluido. Por eso digo que es una forma de hacer política. Creo que nos estamos refiriendo concretamente al Pemex Gate, aquel desvío de recursos que fue de Pemex al sindicato, poco más de 1,000 millones, y del sindicato a la campaña de Francisco Labastida en el 2000, cuando Ricardo Aldana era tesorero. No sería el único caso, hubo otros episodios similares en los últimos años, pero siempre el sindicato petrolero salía avante, salía bien librado de todas las negociaciones, pues bueno, que le permitían, digamos, apoyar o pagar la incorporación de sus cuadros dirigentes al Poder Legislativo y algunos otros cargos, y bueno, por otra parte, pues financiar las campañas de esa manera. Sí, digo, sabemos que pues en Pemex es una empresa del gobierno en la que se mueve muchísimo dinero y en ese sentido pues yo creo que preocupa un tanto la situación que ocurre al interior porque, bueno, todos sabemos que los trabajadores de Pemex son pues un gremio que tiene bastantes prestaciones o que son como de los más privilegiados en esas cuestiones de las prestaciones laborales. Sin embargo, en ese sentido, cuando vemos por ejemplo la trayectoria de este personaje en todo lo que ha estado involucrado, la forma que tienen de hacer las cosas, aún así ganó con una mayoría abrumadora. Claro, cuando hablo de estructuras de poder que reproducen pues un aparato corruptor, me refiero a que a muchos niveles, desde la dirigencia hasta algunos dirigentes de sección y todavía más, y lo que vamos a encontrar es como constante la consecución de cuotas de poder. ¿Esto qué quiere decir? Pues de reparto, de candidaturas, de diputaciones, de diputaciones federales, locales, de algún ayuntamiento, de un montón de regidores, de trabajos. Y eso, pues creo que amarra muy bien los liderazgos de base, es decir, compromete a los líderes de abajo para otorgar su voto a la perpetuación pues de un grupo político que ha sido pernicioso para los propios trabajadores por el simple y solo hecho de el desbordamiento de boato y lujo y riqueza basada
en pues el esfuerzo de los trabajadores que han ostentado gente como Carlos Romero de Champs, ¿no? Digo, ahorita se habla en este sentido por un conocimiento que usted tiene sobre el pasado de este sindicato. ¿El futuro se ve tal cual está ahorita, igual que el pasado? Yo creo que el gran reto, ahí sí de los trabajadores, o sea, creo que el Estado mexicano, no estoy hablando del gobierno, estoy hablando de todo el Estado mexicano, y naturalmente de la correlación de poderes, el legislativo, el ejecutivo y en su oportunidad judicial. Me parece que han puesto las condiciones para que por fin, por primera vez, México logre alcanzar algo que no ha tenido jamás, Uh-huh. la democracia sindical. México no ha tenido esta democracia sindical entre muchos factores, porque el sindicalismo mexicano nació corrompido, nació pensado para ser una superestructura que se colocaba al servicio del naciente PRI en los años 20 y finales de los años 20. Y con eso, pues claro, fue profundizándose la corrupción de los liderazgos a través de los años. Entonces, hace relativamente poco tiempo, durante las negociaciones del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, se impone una cláusula de democracia sindical y entonces México tiene que ir a reformar su ley y a establecer mecanismos de control para garantizar elecciones democráticas en los sindicatos. Y bueno, pues creo que ahora el reto es de los trabajadores que deberán pues soltarse del yugo de los cacicazgos sindicales que además duran toda la vida. O sea, si algo nos enseña la escuela Fidel Velázquez es que los líderes sindicales son perpetuos, ¿no? Sí, sí. Y yo creo que en ese sentido eso es muy interesante y la verdad felicito que nos los haya compartido esta parte de que existe una cláusula de que se va a tener que empezar a migrar hacia la democracia sindical, porque esto no es exclusivamente de los sindicatos que están a nivel nacional, hay muchos sindicatos estatales, locales, que de la misma manera, pero quizá en menos proporción, pues trabajan de esta manera y siempre solamente se queda un grupo de poder controlando el poder, válgame la redundancia, y migrar a una democracia sindical, pues sería lo ideal, porque si bien es cierto, es necesario que existe un órgano que esté pues velando por los derechos de las y los trabajadores, pero también debería de ser un genuino representante de ellos. Naturalmente. Esa es la clave. Mire, el sindicalismo mexicano está desprestigiado. Los dirigentes sindicales son conocidos por su corrupción. Lo que el país necesita es que los sindicatos reviertan ese desprestigio y los líderes sindicales, más que dedicarse a enriquecerse, se dediquen pues a la defensa, a la promoción de los derechos de los trabajadores, a la consecución de mejores condiciones de trabajo. Esa es el ideal de los sindicatos. Por eso no podemos estar en contra de los sindicatos, sí de los sindicatos pervertidos, sí de los sindicatos corruptos, y yo creo que estamos en una oportunidad. Ahora los procesos a veces son largos. Yo sé que el caso del sindicato petrolero fue el lunes, el caso del sindicato de General Motors en Silao, que también fue el lunes, pues nos colocan ante dos episodios emblemáticos, porque son episodios que nos están llevando pues por dos empresas emblemáticas a ver cuáles son los cambios que se pueden alcanzar a implementar a través de una votación con voto libre, universal, secreto y una supervisión de la Secretaría del Trabajo que hasta pues hace muy poco tiempo era imposible. Así que, pues bueno, supongo que estamos en la ruta de lograr ese mejoramiento del sindicalismo mexicano, o al menos quizás estoy pecando de optimista, pero esa es mi percepción.
digo, no se trata tanto quizá de pecar de optimista, pero aunque a veces pareciera como una utopía, la verdad es que es algo a lo que debemos de aspirar. Yo creo que más que imaginarnos como algo imposible. Estamos platicando en este momento con Arturo Rodríguez, reportero de Proceso y columnista del Heraldo México, sobre el pasado y el futuro de los sindicatos. Arturo, ¿algo más que quiera agregar sobre este tema? No, solo agradecerle que me haya marcado y reiterarle que como siempre estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, Arturo Rodríguez, que tenga excelente día.